Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. La palabra de Dios dice, mi nombre es Santiago, instructor bíblico, y hoy en esta tarde, aquí donde estoy grabando, cuando tú me veas será a lo mejor la mañana o la noche, pues no desconozco en qué momento nos mires en diferido. Vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis 2:20. Bueno, como nos estamos humanizando, pues esta semana pues he tenido un poquito más de tiempo y ya he querido aprovecharlo haciendo otro directo más, ¿vale? Que bueno, que queda grabado en el canal para que tú luego continúes con la investigación sugerente de Apocalipsis, ¿vale? Pero antes de empezar, vamos a hacer una pequeñita oración. Cariñoso Dios, te agradecemos por el tiempo que nos regalas. Gracias, Señor, por tu amor y tu paciencia. Rogamos tu dirección para mí y para las personas que nos ven. Y te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, habíamos estado viendo el capítulo 2 de Apocalipsis, ¿sí? Capítulo 2:20, la iglesia de Tiatira. Vale, vamos a continuar. Ya sabes que nuestras clases son muy cortitas, no son de horas, 20, 25 minutos y arrancamos. Dice así la escritura, Apocalipsis 2:20. Vale, el contexto que nos encontramos para que lo puedas, si me ves por primera vez, si tú te metes en nuestra lista de producción, ahí hemos estado explicando el capítulo 1, el capítulo 2, yendo por las iglesias, y en este caso estamos en la iglesia de Tiatira, ¿vale? En este caso lo que vemos que es un tiempo donde se va a consumar el poder de lo que es el catolicismo romano, ¿vale? Y aquí la Biblia lo va a utilizar un símbolo para poder expresar, saber quién es. No lo dice con nombre, pero nos va a dar características de este poder. Sí, porque la Biblia no denuncia a las personas, porque Dios ama a las personas, pero está en contra de los sistemas, en este caso, el que lo llama Apocalipsis Babilonia, ¿vale? Vamos a ver cómo dice Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Vale, el símbolo que utiliza, recordemos que una mujer en la Biblia se refiere a una iglesia, porque si vemos en el contexto de Apocalipsis 2:20, que es un libro que se escribe sobre el año 31, Jezabel, que es un personaje histórico, pues ya murió hace muchos años, es decir, hace muchos siglos, podemos decir inclusive. Entonces aquí dice, y que tolera a esa mujer Jezabel. Entonces, estas personas que viven en este tiempo, en el tiempo de Tiatira, que es sobre el año 538 hacia adelante, son personas que ya han pasado mucho tiempo de lo que ha vivido Jezabel. Entonces la Biblia utiliza la figura de Jezabel para poder explicar a quién se está refiriendo a esa mujer. Esa mujer es una iglesia. Que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Vale? Entonces, eso es lo que hace este sistema que aquí en este tiempo le va a poner el nombre de Jezabel. Si tú avanzas en la Biblia, el nombre cambiará por Babilonia, el nombre cambiará por la ramera, y el nombre cambiará por la bestia. Se está refiriendo al mismo personaje, solo que lo está cambiando simplemente es el nombre, pero las características siempre se mantienen. Vale, entonces vamos a ver un poquito sobre esta mujer, lo que ha hecho. Pero para entender eso, pues tenemos que ir a la misma Biblia, quién es Jezabel. Primera de Reyes 21:7. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Vale, aquí en el contexto vemos que esta sacerdotisa, esta persona de carácter que era adoradora, no del Dios viviente, tenía muchas influencias, en este caso del rey de Israel, ¿sí? Y obviamente le sugiere, en este caso, que vaya y tome algo que él no pudo obtener por sus propias manos. En este caso fue la viña de Nabot. Es decir, que el poder de Jezabel sobre los reyes de la tierra es vital. O sea, es importante. Ella tiene un poder sobre los reyes de la tierra. Vamos a ver otro detalle más importante. Es un poder que tiene poder sobre los reyes de la tierra. Vamos a ver otro más. Jezabel mandaba matar. Primera de Reyes 21, 14, 15. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto.
Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Vale. En este caso, ella no ejecutaba el trabajo sucio, por decirlo de alguna manera, sino que enviaba gente y hacía el trabajo, pues el trabajo sucio, que podemos decirlo así. Y aquí le comenta acá, dice: ya está hecho el trabajo, ve y toma lo que te hayamos dicho. Entonces vemos que tiene unas capacidades no solo de liderazgo, sino que es capaz también de mandar a matar, ¿vale? Cuando ve que algo le estorba, ¿vale? Vamos a ver qué más hacía. También era hechicera e incitaba al mal. Entonces la primera es que tenía influencia, ¿no? ¿Vale? Mandó a matar, por eso tenía influencia. El que hemos visto primero, mandó a matar. Primera de Reyes 21, 14, 15. La segunda cosa que es capaz de hacer ella suele hacer hechicerías e incitaba al mal. Segunda de Reyes 9, 22. Cuando vio Jorán a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías. Vale. Entonces, aquí, cuando Joram habla con Jehú, Joram es el hijo de Jezabel, Jehú dice claramente que Jezabel le gustaba hacer hechicería, una práctica que es directamente prohibida por Dios, que no le gusta que hagamos esas prácticas, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando practicamos estas cosas, y a veces es posible, cuando somos creyentes, cuando nuestra falta de conocimiento en la escritura nos lleva a consultar al brujo, al hechicero, al adivino, a la que nos echa las cartas, pensando de que eso le gusta a Dios. Porque a lo mejor si tú vas a una limpia, a lo que suele irse las personas, mientras se hace la práctica hechicería, a lo mejor se puede rezar un Padre Nuestro y un Ave María, ¿vale? Entonces uno puede asociar en su cabeza de que eso está bien, porque han pedido a Dios. Entonces nos da a entender, Satanás nos hace ver de alguna manera de que eso es una práctica positiva, porque es lo que llaman la magia blanca. Pero no existe ni magia blanca ni magia negra. Todas las magias son malas, porque ninguna hechicería le gusta a Dios. Primera de Reyes 21-25 dice: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Vale, entonces aquí tenemos que ella era muy... hay una palabra que se utiliza aquí, no sé si se utiliza en tu país, que es chinchosa o incitadora, ¿sí? Que ella era la que lo estaba hurgando para decir: venga, haz esto, pero constantemente para hacerlo mal, lo malo ante los ojos de Jehová. Otra característica que tiene que tuvo este poder. Jezabel, y tenía también un séquito. Vamos a ver un poquito más. Primera de Reyes 19, 1 al 2. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Esto está en el capítulo de Reyes, ¿no? Cuando Elías llamó al pueblo a que se decida si va a seguir a Baal, pues siga a Baal. Si va a seguir a Dios, siga a Dios. Y en ese poderoso milagro que él fue instrumento en las manos de Dios, el pueblo se convenció de que Elías estaba de parte de Jehová. Y del informe de ese, Acab le vino a contar a Jezabel lo que ha sucedido. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Primera de Reyes 18 al 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen en la mesa de Jezabel. Ahora, en este texto que nosotros estamos leyendo ahora, vemos que también que Jezabel obviamente no estaba sola, tenía un séquito. Y en este caso eran los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comían en la mesa de Jezabel. O sea, ella tenía
su séquito en el cual le ayudaba a ejecutar sus órdenes. O sea, había una cabeza y un sistema piramidal por debajo de él. Entonces, aquí vemos que esta mujer era de armas tomar, ¿vale? Ahora, lo que nos trata de decir la Biblia es que estas características que estamos observando son las mismas características que se iban a representar en ese poder que se levantó en ese tiempo, en el cual se consumó su poder. Un poder que era capaz de influenciar en los reyes, un poder que era capaz de mandar a matar a cualquiera que no, no profesara lo que ella dijera, que tenía un montón de seguidores que hacían su trabajo servicial, ¿sí? Que era capaz de mandar a amenazar a cualquiera y no le importaba quién sea. De un poder que gobernó de una manera déspota, de lo cual muchos ateos aluden que gracias a ellos, pues, el mundo nunca avanzó, ¿vale? Si parece pocas pistas, vamos a ver unas pocas más. Primera de Reyes 18:3 dice: ¿No ha sido dicho mi señor lo que hice? Cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, escondí a 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Sí, entonces, aquí tenemos en el caso de que Jezabel, cuando alguien no profesaba lo que ella decía, pues los mandaba a matar. Y en este caso mandó a matar a todos los profetas de Jehová. O sea, como vio que había una oposición contra ella, ¿qué hizo? Mandar a matar a todos. Y gracias a Dios que apareció un siervo que había guardado 100 profetas de Dios, los mantuvo. Escondía 100 varones de los profetas, de 50 en 50, dice. Entonces fueron escondidos para que no cayeran a las manos de Jezabel. En Primera de Reyes 16:31 dice así: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Perdón. Y tomó por mujer a Jezabel, está refiriéndose a Acab, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. ¿Vale? Entonces, obviamente, Jezabel servía a Baal. Es decir, que este sistema, de una forma directa o indirecta, le sirve a Baal. Y Baal es una representación de Satanás, ¿sí? Porque todos los ídolos en que los hombres adoran como sustitución del Dios verdadero, están adorando a Satanás. Aunque no lo digan en sus corazones, yo no adoro a Satanás, yo adoro a Baal. No, lo que pasa es que cuando tú, ahí solo existen dos opciones: o adorar a Dios o adorar a otra cosa. Si tu oración es dirigida a Dios, o en tu corazón no está Él eso, aunque tú digas, yo no adoro a Satanás le vale. Eso le cuenta a Él como adoración. Entonces, aunque uno no lo quiera, el hecho de negarme a seguir a Dios, ya soy parte de su equipo. Y aparte de eso, dice que también enseñaba a comer y a fornicar, y la fornicación. Primera de Corintios 8:10, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, ¿vale? Recordemos que el pueblo de Israel tenía unas reglas dietéticas que aparecen en Levíticos 11 y en más lugares, ¿vale? Entonces, cuando este sistema apareció, pues digamos que esa comida se dedicaba a los ídolos. Ya no se dedica a Dios, sino se dedica a los ídolos. Y como vimos en el capítulo anterior, en la iglesia de Pérgamo, pues los ídolos podrían ser, ya no eran, ya habían tomado una, ¿cómo se llama esto? Una estructura cristiana, pues ya no eran los ídolos romanos, sino que ahora tenían otros nombres. Podía ser Pedro, podía ser Juan, podía ser Tadeo, podía ser Lucas, podía ser María, podía ser San José, San María, San Pedro. Esos son los nuevos ídolos. Efesios 5, 3, 4, pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombra entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no conviene sino antes bien acciones de gracias. O sea, esto no nos conviene, es mejor hacer acciones de gracias. Entonces, todo este sistema permitió que pasara todo esto, ¿vale? Ahora, si tú me preguntas, ¿y cuál sistema es ese? Pues yo te invito a que indagues en la historia, y el único sistema que le cuadra a estas historias, todos estos detalles, como nos narra la Biblia, es a uno.
es el sistema papal, porque era capaz de influir en los reyes, cometía actos de fornicación, ¿sí? Eh, la historia pues lo relata bastante largo y tendido. Era capaz de matar a todo aquel que se opusiera a su sistema, de ahí que vino la persecución papal. Sí, lo he puesto decir otro día, investiga quién son los valdenses, a quién este sistema aplastó. Y para que veas que no estamos simplemente especulando, cuando tú averiguas y vas hacia adelante, porque eso fue el inicio, ¿no? La iglesia de Pérgamo fue el inicio, la iglesia de Tiatira fue la consumación, pero conforme fue avanzando, agarró más fuerza. Pues vamos a ver un poquito de lo que es la Inquisición. Aquí encontramos un detalle, ¿sí? Pero creo que en este detalle, creo que he cometido un pequeño error ahora que estamos en vivo, lo vamos a arreglar en un segundo para poder, que quede mejor, porque si no, no me vas a poder entender lo que te quiero decir. Vale, dame un segundito, por favor, mis estimados amigos. Vale, creo que si lo he hecho bien, escapar. Perfecto. Vale, dame un segundito que lo vamos a colocar aquí. Un problema de las animaciones, ¿vale? Y ahora lo vamos a mirar para que ustedes lo puedan entender. Digo, como es algo en vivo, pues no me importa si me equivoco. La cuestión es que poder explicar a las personas de qué se trata. Bueno, que me des like o no, me es indiferente. Ahora, me ayuda, sí, ¿verdad? Me ayudas un montón si le das like porque me ayuda a seguir compartiendo este material con las personas. Que eso es lo que también me interesa a mí, es no simplemente poder que más personas me conozcan, sino también compartir y tú puedas compartir estas verdades que están en la escritura. Vale, entonces yo creo que ya esto ya se quedó perfecto. Si no, lo he arreglado en un momentito. Vale. Aquí tú tienes, entonces aquí está. Aquí encontramos la Biblia perseguida. Entonces, en el tiempo de la Inquisición se perseguía, ¿sí? Y entonces cualquier cosa que las personas tuvieran fragmentos de la Biblia, por eso podían ser perseguidas. ¿Y quién las perseguía? Este poder, ¿sí? Que mandaba a matar a todo aquel que no profesara con eso. Por eso apareció la Inquisición, ¿vale? En unos países fue más fuerte que el otro. En este caso hablamos de España, vamos a hablar de España, ¿sí? Entonces se persiguió a todos aquellos que tuvieran una fe distinta de la tradicional y se prohibió y se persiguió a cuantos tuvieran una Biblia y la leyeran. Era prohibido, ¿vale? Miren, por ejemplo, este archivo sacado de la Biblioteca Nacional de París, que nos relata lo siguiente, dice. Archivo de la Iglesia Romana. El archivo de la Iglesia de Roma registran recomendaciones de los obispos de la Iglesia le hacen al Papa Julio III cuando subió al solio pontificio, 1550-1555. Por eso digo, después de que empezó esto, cuando siguió avanzando hacia adelante, esto cogió más fuerza. ¿Y hasta qué punto llegó este sistema? Dice, de todos los consejeros que podemos ofrecer a vuestra santidad, hemos dejado el más preciso para lo último. Es menester que abriendo los ojos empleemos todos nuestros esfuerzos posibles en relación con este asunto. Es decir, vamos a ver si lo puedo cambiar un poquito aquí, que está muy... Este está mejor, más grande. Vuelvo, es menester que abriendo los ojos empleemos todos los esfuerzos posibles en relación con este asunto, es decir, que se debe permitir que el Evangelio sea leído lo menos posible en el idioma del pueblo. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿qué hizo Jezabel en el tiempo de Acab? Matar a todos los profetas. ¿Para qué? Para que no se predicara la verdad de Dios. Entonces, si no hubieran, pues era complicado que el pueblo pues tuviera más fe en Dios. Y eso se dedicó a hacer Jezabel. Entonces, los pocos que se escaparon fueron aquellos porque algunos siervos dijeron, no, que no maten al profeta de Dios. Pues en este caso, medio parecido pasa lo mismo, ¿no? Me dice aquí, que el evangelio sea lo menos medido posible en el idioma del pueblo. Entonces, en este tiempo, en este poder está gobernando y se sirve de los reyes de la tierra, en este caso de los reyes y de los países, es que la Biblia no esté en el idioma de la gente, porque si la gente lo lee, puede empezar a pensar y es algo que no interesa. Y eso sucede hasta el día de hoy. Cuando las personas no leen, no piensan. Entonces, si solo comen lo que se les da, la información que reciben,
pues estarán contentos. Pero si llegan a pensar, van a cuestionarse. Y si se cuestiona uno, se cuestionan dos, tres, y entonces empieza una revolución. Dice, en todos los países bajo vuestra jurisdicción, con lo que se lee generalmente en la misma en la misa basta, dice. O sea, con lo que les damos, con eso tienen suficiente. En la misa basta, y a nadie debe permitirse leer más. Mientras el pueblo se contente con este poco, prosperarán vuestros intereses, pero así como deseen leer más, comenzarán a correr peligro vuestros intereses. O sea, si la gente lee más, si la gente lee la Biblia más, vamos a tener un problema, dice. Es cierto que si con diligencia se examina y compara la enseñanza de la Biblia con las prácticas de nuestra iglesia, que es la Iglesia Católica, pronto aparecerá la discordancia y será obvio que nuestra enseñanza es a menudo distinta de la Biblia y aún contraria de ella. Y usted se preguntará si me ve por primera vez, ¿la enseñanza de la Biblia es contraria a la Iglesia Católica? Sí. Empecemos el sábado. ¿Qué dice la Iglesia? Domingo. La Biblia dice que no hay que tener ídolos. La Iglesia Católica dice sí. La Biblia dice que hay que confesar los pecados a Dios y sin intermediarios. La escritura, el catolicismo dice, no, tiene que estar el sacerdote para interceder por ti. Entonces encontramos cosas contrarias a la Biblia. Así pues conviene que la Biblia sea retirada de la vista del pueblo, pero con mucha precaución para no producir un alboroto. Esto está tú lo puedes encontrar en la Biblioteca Nacional de París, folio B, el número 1088, tomo 2, página 641. Entonces, de este sistema estamos hablando. Entonces, la Biblia, para poder expresarlo en símbolos, lo llama Jezabel. Entonces, si entiendo cómo fue Jezabel con el pueblo de Israel, que es los creyentes, entenderemos cómo fue. Perseguía, influenciaba, mataba, tenía un séquito y tenía toda una estructura. A esto dice, es lo que está denunciando en este caso Jesús. ¿Sí? Entonces, se prohibió y se persiguió la lectura de la Biblia como algo malo y peligroso para los fieles. Entonces, si tenían simplemente lo que les damos, con eso estarán tranquilos. Miren, por ejemplo, esto. Otro detalle. Con esta ciudad, en Valladolid, en la que por años se intentó ahogar la semilla naciente del Evangelio protestante, que tenuadamente surgieron sobre el año 554. No tenemos muchos datos, pero suficientes como para saber que había hombres y mujeres fieles que arriesgaron y sacrificaron sus vidas para llevar el evangelio de las gentes. O sea que también en Valladolid sucedió algo semejante. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos observando. Eso es lo que hizo este poder llamado Jezabel. Ahora, la escritura dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Y qué es fornicación? No solo se refiere al hecho de que los sacerdotes hayan tenido, no hayan respetado lo que ellos mismos llamaron como celibato, ¿vale? Fornicación también se llama cuando en este caso, la institución religiosa se hace alianza con los poderes de la tierra. Esa alianza, la Biblia también lo llama fornicación, ¿vale? Porque el marido de la iglesia tiene que ser Cristo, entonces su alianza debe ser con Jesús, con el Padre y con el Espíritu Santo. Pero cuando el hombre o la iglesia o la institución hace su alianza con el mundo y permite que el mundo sea la que la dirija o ella sea aliada para poder ser la que maneje el mundo, lo que tenemos aquí es una fornicación. Y eso es lo que nos está denunciando el libro de Apocalipsis 2:21. Y también nos hace una denuncia a los cristianos que también buscan alianzas para prosperar. O sea, hacer alianzas con el mundo sin respetar sus principios. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que medirnos hasta qué punto podemos hacer alianzas con las personas, si no respetan nuestros principios. Entonces, porque antes de la prosperidad tiene que haber el principio. Dice que le ha dado tiempo, dice. ¿Por qué? Porque en Eclesiastés 3:6, se nos fue Eclesiastés 3:6 dice tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar. O sea, hay tiempo para todo. Entonces, Dios le da un tiempo de gracia a este sistema. Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.
Por eso hemos dado un tiempo. Pero este sistema nunca cambió y hasta el día de hoy sigue siendo alianzas. Es simplemente buscar en Internet que en medio de Europa existe un país que tiene una capacidad política y una capacidad religiosa, y es la única que existe en el mundo, se llama el Vaticano, a las cuales si tú vas juntando las pistas que te da allá, no te hace ver que existe otro. Y me refiero, ¿no? Si a lo mejor tú eres creyente católico, no, la Biblia no te acusa a ti, sino te dice, mira, ese sistema que tú perteneces está lleno de errores y yo no lo quiero. Y yo no quiero que pertenezcas a él, yo quiero que tú sigas lo que dice la Biblia. Entonces, para que tú puedas constatar lo que te estoy diciendo, yo te invito, lee la Biblia, no tienes que creerme a mí. Que se arrepienta, dice, también dijo. Jeremías 36:3 dice, quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienten. ¿Sí? Dios esperaba que pasara eso. Cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado, pero eso nunca sucedió. En Jeremías 8:6 dice, escuché y oí, no hablaban rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Vale, yo creo que el llamado de arrepentimiento que vino, donde está, es aquí, es la aparición de Martín Lutero y de otros reformadores como fue Juan Hus, Wycliffe, que, por ejemplo, pues digamos que el más destacable, que los demás son muy importantes, pero el que hizo un cisma, que se lo reconoce así como el mayor hereje que existe, Juan Hus, que fue también uno de ellos. El más importante en este caso fue Martín Lutero, que nació dentro del núcleo católico. Martín Lutero no era evangélico, no era protestante, no era testigo de Jehová, era un católico que se dio cuenta de que algo estaba mal y que leyendo la Biblia se dijo, pues esto está mal, por eso es que clavó las tesis en la iglesia, para que la gente se diera cuenta de eso, ¿vale? Eso debería haber motivado a la cúpula papal de dar un paso, de arrepentirse, pero no. Al contrario, utilizaron utilizaron su séquito, mandando gente a que él se retractara y luego amenazándolo de muerte, pero él se mantuvo firme. Y gracias a Dios que tocó, en este caso, al lugar donde él se alojó, gracias a que Dios tocó a personas, él pudo sobrevivir y no acabar en la hoguera, porque hubo mano divina para protegerlo y gracias a él surgió lo que es la reforma. Pero no quiere, obviamente no quiso. Jeremías 31:10. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para apostarse ante ellos, vendrán a ser como este cinto. Para ninguna cosa es bueno. Entonces, es lo que pasó. Y justamente el detalle que igual como le pasó al pueblo de Israel, había un tema de dioses ajenos. Segunda de Tesalonicenses 3:10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros, dice, os ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces, ¿por qué no hicieron? Porque no quisieron, o sea, por eso no quisieron trabajar, porque no querían. Entonces, eso es lo mismo que pasó. Lo de la fornicación creo ya lo he explicado, pero lo voy a explicar de nuevo. Uy, se queda un poquito pillado aquí. Porque sus juicios, entonces aquí dice Apocalipsis 19:2 y Apocalipsis 7:4. Es más o menos la misma estructura de la idea. Porque sus juicios son verdaderos y justos, refiriéndose a Dios, pues ha juzgado a la gran ramera, que aquí en Apocalipsis 19 lo llama la gran ramera. En Apocalipsis 2 le está llamando Jezabel, que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella, porque se encargó de perseguir y matar. Apocalipsis 17:4. Y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata. Si tú te vas y buscas en internet, ¿qué iglesia se viste de púrpura y escarlata? Vas a ver que los obispos y otro personaje que no recuerdo, los obispos que tiene la iglesia católica visten justamente eso, de púrpura escarlata. Se adornan de piedras preciosas y de perlas. Y cuando hacen la misa tienen un cáliz lleno de oro. ¿Y qué es lo que tiene ahí? Lleno de abominaciones, es decir, de doctrinas erróneas
y de la inmundicia de su fornicación. Entonces encontramos un sistema que tiene nombre y apellido, que no te dice el nombre tal cual, pero por las pistas tú vas a entender de que se trata de este sistema que hasta el día de hoy sigue de pie. Vale, nos vamos a quedar aquí, mis estimados amigos. Pues nada, simplemente invitarlos. No tienes por qué hacerme caso, ni creerme, yo te invito. Lee tu Biblia, investiga por tu cuenta, tienes que hacer como los verianos, comprobar lo que se ha dicho. Y si es así, no te invito a que me sigas, sino que sigas a Jesús. Búscalo a Él, entrega tu corazón a Cristo, pídele al Señor dirección para que te encamine hacia la verdad. ¿Vale? Yo te invito a que nos puedas suscribir si nos ves por primera vez, que le des like si te ha gustado, que lo compartas con otras personas. Y Dios mediante nos veremos en otro capítulo de este libro de Apocalipsis, la revelación de Jesús para nuestros días. Un saludo a todos, bendiciones.